Sí, Listo, profe, ya estamos en vivo y grabando. Perfecto, vamos a dar inicio entonces. Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar inicio a este conversatorio, Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional, Experiencias de Implementación en América Latina. Primero quisiera agradecerle a nuestros panelistas, a la doctora Fernanda Mediano, al doctor Simón Barquera por estar acá el día de hoy en este tema tan importante en el marco de las discusiones que tenemos actualmente a nivel país. Esta va a ser la agenda de esta mañana. Entonces vamos a comenzar con una presentación de antecedentes por parte de la doctora Carolina Sánchez. Posteriormente, la presentación por parte de la doctora Fernanda Mediano y luego la presentación por parte del doctor Simón Barquera. Esperamos luego tener un espacio para preguntas. La idea es que este sea una discusión que podamos tener. En la barrita del Zoom, ustedes ahí pueden ver que está el espacio, ¿verdad?, habilitado para preguntas y respuestas, el Q&A. Entonces, ahí pueden compartir sus preguntas y iremos dándoles entonces respuesta. También comentarles que estamos ahorita en vivo en el Facebook Live, entonces por ahí nos acompañarán también algunas personas. Muy complacida, tenemos bastantes participantes de diferentes lugares, tanto de Costa Rica como algunos países centroamericanos, Chile, Canadá, entonces pues muy contenta de verlos a todos por acá. Voy ahorita a cederle la palabra a la directora de la Escuela de Nutrición, a la magíster Viviana Esquivel. Adelante, profe. muy buenos días. Estamos muy felices de que nos acompañen esta mañana. Para la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, comprometidos siempre con la nutrición del país, nos hemos dado la tarea de organizar este conversatorio y les agradecemos a los panelistas internacionales que nos acompañan. Definitivamente, este tema nos va a permitir ampliar nuestra comprensión en el área de etiquetado frontal de alimentos y desde un análisis académico poder tener una visión más amplia para poder tener una referencia sobre el tema que nos está acusando esta mañana. Nos esperamos definitivamente que nos sirva para reflexionar sobre las implicaciones que el etiquetado frontal de alimentos tiene sobre la salud pública. Quiero agradecer a ustedes como expositores internacionales que nos acompañan esta mañana, a todos aquellos que se han unido y muy especial al programa de educación continua que ha organizado y gestionado la actividad. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación tendremos la presentación por parte de la doctora Carolina Sánchez. Carolina es docente investigadora de la Escuela de Nutrición. Ella es nutricionista, cuenta con una maestría en Ciencia de los Alimentos y un doctorado en Alimentos, Nutrición y Dietética, con énfasis en evaluación sensorial de la Universidad Estatal de Kansas. Sus áreas de interés están relacionadas con la nutrición y la industria alimentaria, especialmente en el desarrollo de productos alimenticios, evaluación sensorial de alimentos y el estudio de comportamientos del consumidor. Carolina actualmente coordina la sección de alimentos y gestión de servicios de alimentación de nuestra escuela y ella participa en el Comité Nacional sobre Etiquetado de Alimentos. Entonces, nos estará compartiendo ahorita un poco acerca de los antecedentes en este tema en nuestro país, como para ubicar un poquito a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy y a ustedes como panelistas también. Muchas gracias, Carolina. Bueno, buenos días. Muchas gracias, profe Meli, por esta introducción. Agradecer también a los panelistas, al doctor Simón y a la doctora Fernanda por acompañarnos hoy. Creo que el aporte que nos puedan dar es muy importante porque estamos en ese proceso en nuestro país, en esa transición que tenemos para poder aprobar un proyecto de ley de etiquetado frontal. Y bueno, es una guía muy importante para poder avanzar. Entonces, bueno, mi intención es presentarles, denme un segundito nada más para compartir pantalla. Y voy a ver si se logra ver. Meli me avisa si se logra ver completo. Ahí vemos, si no se ve la barrita ni nada, se ve, yo creo que se vea como lo estábamos viendo ahora, sí. Perfecto.
Bueno, la intención entonces es comentarles un poquito de lo que ha pasado con el etiquetado frontal de advertencia nutricional en nuestro país, en qué estado nos encontramos en este momento, cuánto hemos avanzado o cuánto no hemos avanzado en el tema, y un poquito de los pasos que hemos hecho hasta el momento como país. Entonces, bueno, para iniciar, primero que todo voy a presentarles algunos datos. Quiero sí avisarles o comentarles que estos datos no han sido recopilados solamente por mí, sino que por diferentes situaciones tenemos como una pequeña comisión honoren que ha trabajado en recopilar información y datos sobre la evidencia de esa necesidad de contar con un etiquetado frontal de advertencia nutricional. Entonces, los datos que les voy a presentar vienen de un pronunciamiento que se lanzó en la escuela y del trabajo conjunto de varios docentes de la Escuela de Nutrición. Entonces, bueno, para iniciar, bueno, comentarles que sí existe pues evidencia suficiente sobre la cantidad de personas que desde edades muy tempranas tienen enfermedades o condiciones que se encuentran relacionadas con una inadecuada alimentación. Entonces, para hacer como... Perdón, con permiso, Carolina, no se están proyectando las láminas. Ay, qué extraño. Sí, lo paso. Bueno, como está en PDF, lo voy a dejar sin pantalla completa. Entonces. O no sé si era como otra de las pantallitas que tenías que... Ah, Sí, ahora sí se está viendo. Lo voy a dejar así, es que lo quería poner como pantalla completa, pero no está funcionando. Bueno, les comentaba que les voy a presentar datos de diferentes etapas de la vida, digamos, de lo que hemos recopilado. Y empezando con la etapa preescolar, según la encuesta de mujeres, niñez y adolescencia del 2018, hay prevalencia en esta población preescolar de sobrepeso y obesidad, de un 7.4 específicamente para el caso del sobrepeso y un 2.3% de obesidad en esta población. Si nos movemos un poquito ya a la edad escolar, que es entre los 6 y los 12 años, según el primer censo escolar de peso y talla en Costa Rica en 2016, se identificó un problema de exceso de peso que va cercano al 34%, viendo un 21% de sobrepeso y un 14% de obesidad. Entonces veamos que esas son edades muy tempranas para tener ya estos porcentajes de estos dos padecimientos. Si nos movemos a la etapa colegial, según la encuesta colegial de vigilancia nutricional y actividad física del 2018, se reveló que el 30.9% de los adolescentes en Costa Rica tienen exceso de peso, presentando en el caso del sobrepeso un 21.1% y en el caso de la obesidad de un 9.8%. Y ya moviéndonos a adultos mayores de 18 años, la prevalencia es todavía mayor en cuanto al sobrepeso y la obesidad, viendo en general para el caso del sobrepeso un 39.5%, entonces se sube bastante, un 10% alrededor de esa cantidad, y un 31.2% para el caso de la obesidad. Ahora, estos son padecimientos que, bueno, sabemos son multifactoriales, pero hay un componente muy importante asociado a la alimentación, ¿verdad? Aparte de otras situaciones como la inactividad física o otras situaciones genéticas que también afectan y que generan estos porcentajes. Si vemos otra de los padecimientos que están relacionados sobre todo al consumo de sodio, se encuentra la hipertensión arterial. Entonces, para darles datos, en Costa Rica para el 2021 se notificaron alrededor de 19.507 nuevos casos con hipertensión arterial, lo que da en promedio más o menos alrededor de 53 personas diagnosticadas diariamente con esta enfermedad. Entonces, si bien es cierto, todas estas enfermedades crónicas no transmisibles son multifactoriales, hay un componente muy grande relacionado con el consumo de alimentos en estos padecimientos y definitivamente disminuyen la calidad de vida de las personas, aumentando la mortalidad y sobre todo representan un gran reto para el sistema de salud de nuestro país o de los diferentes países que tienen estos aumentos o estos porcentajes tan elevados de sobrepeso, obesidad o inclusive de padecimientos como la hipertensión arterial. Entonces, bueno, hemos identificado en el país una amplia oferta de productos alimenticios preenvasados, ¿verdad? Es una realidad que tenemos estos alimentos y que es una necesidad contar con algunos de los alimentos preenvasados. Sin embargo, muchos de ellos contienen cantidades excesivas de nutrientes críticos tales como el sodio, la grasa saturada, el azúcar, ¿verdad? Que incrementan esta probabilidad de padecer esos problemas de salud y que se encuentran pues aumentados al tener el consumidor un consumo excesivo de estos productos. Entonces,
A raíz de esta problemática, hay una situación o una necesidad más bien de contar con un etiquetado nutricional frontal que le permita al consumidor tomar decisiones informadas o más bien conociendo el contenido del alimento y poder decidir si quiere consumir o no de estos productos. Entonces, para darles un antecedente de cómo se encuentra la situación actual en cuanto al etiquetado frontal de advertencia nutricional, en el año 2020, alrededor de julio, 1 de julio específicamente del 2020, se presentó un proyecto de ley en Asamblea Legislativa, cuyo por nombre era Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas para facilitar la comprensión sobre el contenido de ingredientes que por su consumo excesivo representan riesgos para la salud de las personas. Este proyecto de ley fue presentado por la diputada María José Corrales en ese momento, y entró a la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa en el 2020. Después de eso pasó a consulta a diferentes instancias, específicamente 21 instancias, y en agosto del 2021 se elaboró un texto sustitutivo para respaldar algunas de los comentarios que se habían enviado de esta consulta. En ese periodo, mientras estuvo este texto sustitutivo y todo este proceso de discusión, entre diciembre del 2021 y enero del 2022, se elaboró un estudio en conjunto con la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, el INCIENSA, el Ministerio de Salud y la organización Costa Rica Saludable, en la que se pretendió buscar y comparar la eficacia de diferentes sistemas de advertencia en el país. Ahora tenemos estudios que hablan de cómo ha sido la experiencia en México, en Chile, en Uruguay, pero este estudio buscaba ver cuál era el medio más eficiente o la efectividad, digamos, de los hechos octogonales, en este caso, para poder ver la respuesta del consumidor. Entonces, como conclusiones, este estudio se encuentra publicado, es de acceso libre para todas las personas. Sin embargo, quería presentarles algunas de las conclusiones, ¿verdad? En ese estudio se llegó a la conclusión de que el etiquetado frontal de advertencia de los octágonos era el medio más eficaz por el cual los consumidores lograron identificar los alimentos y escoger aquellos productos menos nocivos, con presencia de una menor cantidad de nutrientes críticos. Entonces, a raíz de ahí se da esta recomendación de que de hacer una legislación costarricense y centroamericana, este podría ser el método más efectivo para informar a la población y tal vez la mejor comprendida para la población. Después de que salió este estudio, en ese transcurso de tiempo, se dio un dictamen negativo de este proyecto de ley, de este primer proyecto de ley que se presentó, y posteriormente, en mayo del 2022, ya en nuestro país hubo cambio de gobierno, y con esto pues hay cambio de diputados, hay todo un cambio en la Asamblea Legislativa, lo que también terminó como de archivar este proceso de un proyecto de ley inicial de etiquetado frontal. Este año, específicamente en agosto del 2023, se dio una circular de parte del Ministerio de Salud en el que se pedía al importador o distribuidor de alimentos externos que debía ocultar la información de etiquetado frontal que apareciera en el alimento. Esto generó toda una discusión a nivel nacional, hubieron diferentes entidades lanzando pronunciamientos, inclusive nuestra escuela también formó esta comisión que les comentaba ahora para hacer un pronunciamiento sobre lo importante del etiquetado frontal, la importancia del etiquetado frontal, y esto como que retomó el tema, ¿verdad? Fue como un punto en el que fue clave volver a retomar la importancia de poner en el mapa la necesidad de un etiquetado frontal de advertencia nutricional. En agosto del 2023 se vuelve a presentar otro proyecto de ley, en este caso por la diputada Andrea Álvarez Marín. Les contaba, hubo un cambio el año pasado de diputados y este año pues otra persona retoma el proyecto, en este caso llamado Ley de Etiquetado Frontal con Advertencias Nutricionales para Productos Alimenticios y Bebidas con Contenido No Alcohólico. En este caso, este proyecto apenas fue presentado, como les digo, hace 2 meses. A nuestra escuela llegó una copia de este proyecto y hemos hecho también en la misma comisión algunos análisis para ver cuáles son los fuertes de este proyecto y cómo poder dar mejores recomendaciones. Dentro de los análisis que hicimos, pues creo que es importante también enmarcar un poco cómo es que funciona la regulación de etiquetado general nutricional en nuestro país y específicamente en la región centroamericana, porque nosotros tenemos una situación especial y es que nos regimos no solamente en nuestro país, sino que regulamos nuestros alimentos y nuestra legislación a nivel centroamericano, ¿verdad? Todos los países de la región, exceptuando Panamá,
nos regimos por un reglamento técnico centroamericano que dicta cómo se debe etiquetar tanto nutricionalmente como de forma general el alimento. Entonces, nada más como para hacer ese encuadre, sobre todo para nuestros invitados. Existen dos reglamentos técnicos centroamericanos, uno de etiquetado general de los alimentos previamente envasados, que es de carácter obligatorio, y en este caso lo que se regula más que todo es la información general que aparece en el etiquetado del alimento. Por ejemplo, el nombre, los ingredientes, el peso, el lote, el registro sanitario, si hay información específica que tiene que tomarse en cuenta a la hora del consumo, la fecha de vencimiento, todo lo que tiene que ver en forma general con el alimento como tal, no toca la parte nutricional. Para esa parte nutricional hay otro reglamento, que es el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Preenvasados. Nombre completo es para consumo humano para población a partir de los 3 años, que ya regula entonces la parte de etiquetado nutricional como tal. Este reglamento es de carácter voluntario, ¿verdad? No es obligatorio para los productos, excepto en casos que el producto tenga alguna declaración nutricional. Por ejemplo, que diga que es alto en fibra, que es bajo en sodio, sin azúcar añadido, etc. En esos casos, el reglamento se vuelve obligatorio y el productor tiene que incluir junto con la declaración nutricional la tabla nutricional de respaldo. Entonces, este reglamento técnico ya sí compete en toda la parte de los parámetros que dictan cuándo es alto en fibra, cuándo es bajo en sodio, etc. Viene como todos los lineamientos, inclusive cómo se debe presentar, cuáles son los nutrientes que se deben presentar. Pero de nuevo, es un etiquetado que es en este momento de carácter voluntario. Sin embargo, desde el 2019, se está trabajando en actualización de este reglamento para que ya no sea de carácter voluntario, sino que se pueda hacer de carácter obligatorio en todos los países. Esto sería una antesala muy importante para el etiquetado frontal de advertencia nutricional, porque nos permitiría hacer como esa vigilancia, ¿verdad?, de los productos, que en este momento pues estaría un poco complicado por no ser un reglamento de carácter obligatorio. Bueno, eso es un poquito más o menos del encuadre que tenemos ahorita. Como les digo, hay 2 proyectos de ley que se presentaron, uno que se encuentra archivado, uno que se encuentra ahorita presentado a la Asamblea Legislativa, y este proceso de revisión del etiquetado nutricional a nivel centroamericano para que nuestro reglamento técnico sea ya de carácter obligatorio, que en este momento es de carácter voluntario. Entonces, no sé si hay alguna consulta o lo vamos a ver más bien al final. No, mejor dejamos las preguntas al final. Entonces, muchísimas gracias, Carolina, por su participación. A continuación, entonces, presento a la doctora Fernanda Mediano. Fernanda es investigadora adjunta del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de las Enfermedades Crónicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos en Chile, el INTA. También es profesora asistente de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fernanda es psicóloga, magíster en Psicología de la Salud y doctora en Comunicación y Medios de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Su investigación se ubica en la intersección de la psicología de la salud, la comunicación y la salud pública, y cuenta con amplia experiencia en el tema de etiquetado y marketing de alimentos. Entonces, bienvenida, Fernanda. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Si quiere, probamos, y si no, yo tengo tu presentación acá a mano también. Necesito que me des permiso. Sí, ya se los paso un momento. Listo, Ahora sí. doctora, ya puede compartir. Gracias. Veamos si resulta. ¿Qué es lo que ven? Ahí la vemos en pantalla completa, súper bien. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Creo que es súper importante que como países compartamos nuestra experiencia, porque ojalá nos movamos, ¿cierto?, de forma en bloque en este tipo de regulaciones. Así que muy contenta de poder conversar con ustedes y contarles un poco lo que se ha hecho en Chile. Meli, no sé si me puedes avisar cuando quede más o menos 5 minutos para organizarme un poquito. Claro, está bien. Melissa.
Bueno, ya la Meli ya me presentó, yo les voy a hablar de la ley de etiquetado de publicidad en Chile. Esta foto es bastante marketing, la verdad es que hace mucho tiempo que no vemos esa cordillera así de nevada, pero bueno, eso es Santiago, yo vivo ahí. Lo que les voy a mostrar ahora es el resultado del trabajo de un equipo muy grande. Hay personas de la Universidad de Chile, personas de la Universidad Diego Portales, de hecho Arancha de México, y la Universidad de Carolina del Norte, el Global Food Research Program. De hecho, en esta foto de acá estamos con Melissa cuando éramos estudiantes de doctorado. Y ha sido súper bonito trabajar con este equipo, pero entonces lo que les voy a presentar es el trabajo de toda esta gente. La razón por la que Chile llega a este tipo de regulación es porque somos bastante líderes en la prevalencia de obesidad infantil, sobre todo. Un 51% de niños de 6 a 7 años tiene sobrepeso o obesidad. Tenemos un consumo ultraprocesado bastante alto. Entonces se plantea, ¿cierto?, la necesidad de hacer una regulación sobre el etiquetado, sobre la publicidad de alimentos no saludables. Esta es una iniciativa de senadores y académicos, no es una iniciativa que surge de la sociedad civil. Inicia su discusión en el 2007. Fue una discusión larga, recién en el 2012 se aprueba la ley, obviamente con mucho ir y venir con la industria de alimentos, y recién en el 2015 logramos tener la aprobación del reglamento, porque la ley era bastante genérica, entonces había harto que trabajar en reglamentarla, y ya en el 2016 inicia su implementación el primer año. Como les contaba, esto fue bien intenso en negociaciones. La industria se resguardaba en la libertad de elegir, en posibles daños para la industria desde el punto de vista de los pequeños, de las pequeñas empresas, que podían haber problemas de sueldo, en fin. Pero finalmente lo que se vio es que se pudo mantener el objetivo principal de la regulación y flexibilizar para llegar a implementar. Yo creo que acá es crucial tener eso en cuenta. Es bien difícil que uno pueda arrancarse con una regulación sin tomar en cuenta todas las partes interesadas, ¿no? Es la realidad en la que vivimos. Entonces, se define un perfil de nutrientes bastante desafiante desde el punto de vista que Chile fue el primero, ¿cierto? Entonces, en un estudio encargado al Instituto de Nutrición de la Chile, se empieza a trabajar esto, después con una comisión de expertos, se llega a estos límites de corte para energía, sodio, azúcares y grasas saturadas, se establece que se van a utilizar sellos de advertencia. La regulación también plantea la prohibición de la venta de estos alimentos alto N en las escuelas y las prohibiciones de marketing, ¿ya? Pero, como les decía, para poder llegar a que estas regulaciones fuesen aprobadas, estos límites de nutrientes tuvieron que implementarse de forma escalonada, ¿ya? Se establecieron límites para sólidos y para líquidos. La industria quería límites para cada categoría de alimento, estableciendo la porción ellos, como ocurre, ¿cierto? Cada industria define la porción de consumo, por lo tanto era algo bastante difícil de poder implementar, por lo tanto se establecen solamente dos categorías, sólidos y líquidos, y puntos de corte que en el fondo parten en junio del 2016, bastante holgados en comparación con lo que se implementa finalmente el 2019, que son los límites estipulados. La evaluación de qué alimentos tienen que llevar el sello alto N y de qué alimentos tienen que cumplir con estas restricciones no es a todos los alimentos, se dejan fuera los alimentos naturales, entendiendo que un alimento no va a ser natural cuando sea mezclado con estos nutrientes críticos. Ya si tenemos almendras sin absolutamente nada, no vamos a medir si sobrepasa estos límites, independiente que pueda sobrepasarlos, ¿cierto? Pero si esas almendras le ponen sal, le ponen aceitito, las tuestan, entonces ahí sí revisamos los límites. De alguna manera, en el fondo, los límites se evalúan en los alimentos procesados. También hubo que definir cómo íbamos a comunicar esto, y entonces también se hizo un estudio que partió con distintas posibilidades, cualitativo, comité de expertos, finalmente se testearon
estos sellos con mujeres a la salida de los supermercados y mujeres jóvenes. Y bueno, finalmente el sello que tiene mayor visibilidad, se comprende mejor y tiene una mayor habilidad de modificar la intención de compra, es el sello que decía exceso de azúcares en negro, ya con el logotipo de un signo pare. Ahora, otro tipo de problemas, ¿cierto?, que ocurren es que la ley hablaba de limitar la publicidad y tener etiquetado de alimentos que fueran altos en estos nutrientes críticos, por lo tanto se pide que no se use el exceso de azúcar y tuvimos que implementar el sello alto en. Las restricciones de publicidad son de dos tipos en Chile, tal cual recomienda la OMS. Por una parte tenemos restricciones al contenido persuasivo de la publicidad, en el fondo a los mensajes, y ahí lo que dice la ley es que hay que restringir la publicidad dirigida a niños, lo cual es bien complejo porque termina siendo un poco lo que es como contenido infantil, ¿ya? Y por supuesto sabemos que eso no es lo único que atrae a los niños, pero es lo que regula esta ley. Por lo tanto, el uso de personajes, la presencia de niños, el uso de fantasía es lo que está restringido, y también el uso de regalos, ¿ya? Esta restricción aplica a todas partes, a todos los medios, incluyendo Internet, y también los envases, ¿ya? Y la restricción de exposición, que son restricciones más potentes, lo que hace es restringir el que se emita publicidad de alimentos altos en de cualquier tipo, independiente del contenido. No se puede publicitar alimentos altos en la televisión de 6 de la mañana a 10 de la noche. Esto, de hecho, también parte de todo esto escalonado, se implementa a 2 años de que la primera fase fue implementada. Entonces, Chile queda siendo líder en regulaciones de publicidad de alimentos no saludables. Portugal también tiene una regulación completa, y el Reino Unido, después de la pandemia, quedó bien preocupado y pasaron una ley muy completa, sobre todo en publicidad digital, que es un poco donde Chile todavía tiene que avanzar bastante, pero no ha pasado nada. La están retrasando, así que todavía no vemos eso que yo estoy bien expectante. En los sellos Chile parte, ¿cierto? Este movimiento, pero hoy día tenemos un movimiento latinoamericano, y lo lindo es que cada país ha ido mejorando la regulación. Por ejemplo, bueno, Simón ya les va a explicar, pero México lo que hace es también integrar, como es los límites del perfil nutricional del FAO, integra el tema de los edulcorantes. Cada país ha estado adaptando y mejorando la regulación, así que ya tienen harto camino para tomar de referencia también. Bueno, se hizo una campaña comunicacional para el lanzamiento de esta ley, y lo que se trató de explicar era cómo utilizar los sellos, ya en el fondo dar una instrucción conductual, que es lo que esperamos que hagan las campañas comunicacionales, que nos digan qué hacer, ¿ya? Y acá en el fondo la instrucción era: prefiere alimentos con menos sellos, pero si no tienen sellos, mejor. Nosotros no queríamos dejar fuera, ¿cierto?, hablar algo de estos alimentos sin sello, de los naturales, pero también estábamos preocupados de que entendiera la población cómo se utilizaba esto. Y entonces el INTA con la Universidad de Carolina del Norte se plantean hacer una evaluación bastante comprensiva, evaluando la oferta, suministro de alimentos, el marketing de alimentos, conocimiento, actitudes, percepciones de la población, compra, dieta, en una cohorte, como vamos a ver, y también peso y temas más metabólicos, pero teniendo clarísimo que no esperamos ver un resultado ahí en el corto plazo. Entonces utilizamos la información nutricional de los productos. Cada año se fue a sacar fotos a todos los productos que estaban en un supermercado, una gran cantidad de fotos a todos los lados, para hacer también análisis de contenido, de las estrategias de marketing, los claims y la información nutricional. También se hizo análisis de contenido en televisión. Compramos datos de las compras de un panel, de las familias, digamos, compras a nivel de hogar. Y también en el INTA hay 2 cohortes, en ese momento al inicio ya eran preescolares y adolescentes, y se los ha ido siguiendo. Hubo un 95% cumplimiento de la implementación de los sellos a 1 año de la ley, lo que nos parece un buen cumplimiento.
Por otra parte, hubo una buena recepción también, bueno, no, buena recepción es mucho decir. Tuvimos cierto discusión, harta discusión, pero a un año de la implementación podemos ver que en el fondo ya no estaban los personajes en las cajas de alimento, con un cumplimiento del 15%. ¿A qué se debe esto? A que estas marcas son marcas figurativas, pero son marcas registradas, son propiedad. Y la industria, una de las cosas que uno se encuentra es que la industria lo que plantea es que si no pueden usar esa marca, eso sería expropiación. Pero no, esto no es expropiación, esto es limitación del uso de la marca porque podrían usar estos personajes en alimentos sin sellos, ¿ya? O en alimentos que no sobrepasen los. Entonces, claro, ahí hubo alguna judicialización, digamos, pero se logró explicitar que ese tipo de figuras son publicidad dirigida a niños de todos modos y que por lo tanto están sujetas a la ley. Desde el punto de vista de la comprensión de las actitudes, la gente está de acuerdo, esto también a un año de la implementación, la gente decía estar de acuerdo, las mamás de preescolares y los adolescentes, con que se informe el contenido de los alimentos, y también entendían que la presencia de sellos indicaba que los alimentos no eran saludables y que a más sellos, menos saludables. Al primer año se hicieron estudios cualitativos con madres, que primeramente lo que mostraban es que ellas estaban de acuerdo, digamos, sobre todo cuando la información era novedosa. Por ejemplo, acá esta mamá dice, a veces hay cosas que ni siquiera te imaginas que tienen tanta azúcar. Entonces ahí hubo un elemento bastante positivo de entregar información nueva. Y también los colegios fueron un actor muy relevante, porque dado que en los colegios no se podían vender estos alimentos, cambiaron mucho las, no sé cómo le llaman ustedes, cantinas, casinos, tienditas al interior de los colegios. También había educación, se le pedía a los niños que no llevaran esos alimentos. Y entonces ellos eran de comunicación a las madres como mamá, no hay que llevar esto, elijamos alguno con menos sello. Entonces se dio una interacción bastante positiva entre lo que pasaba en el colegio y cómo eso se transmitía a las mamás, que bueno, como en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿cierto? Mundiales también, son los principales que toman decisiones de compra y de alimentación de los niños, ¿no? También vimos cambios en la publicidad en la televisión, una reducción de la publicidad de alimentos altos en la televisión y también la exposición de niños y adolescentes. Y también en las características de la publicidad. Esto es una publicidad de Coca-Cola antes de la ley, en la que los niños son protagonistas, y hoy día estamos más con un público adulto joven, mucho focalización en la familia, y también que estamos viendo y estamos interesadas en ver qué pasa, muchos temas sustentables. Entonces, bueno, la publicidad de alimentos alto en baja... no, perdón, la publicidad total, que esto es un resultado no esperado, digamos, la publicidad total de alimentos bajó en un 14% del 2006 al 2019, la alto en un 64% y la con estrategia dirigida a niños y alto en un 67%. O sea, efectivamente esta ley en la televisión, sobre todo cuando metemos esta ley de exposición, es muy potente y es positiva. Lo que vemos también es que los productos alto en se redujeron antes de implementar la ley y el primer año, ¿ya? O sea, si los comparamos con los mismos límites, con los mismos puntos de corte, los productos alto en redujeron en un 7%, ¿ya? También se redujo el azúcar, o sea, en el fondo los nutrientes críticos presentes en estos alimentos, y en el fondo los mayores cambios se vieron sobre todo en los líquidos, en las leches, en los productos lácteos, cereales del desayuno respecto al azúcar, la sal sobre todo no sé bien cómo se traduce savory spreads, como untables, productos untables, pero bueno, en todo esto lo que vemos es que la mayoría de cambios fueron alrededor del límite, ¿ya? Y también vimos cambios en compras, principalmente en bebidas, que es el cambio más potente que vimos, que se reduce en un 24%, ¿ya? Ahora, también
en el total de calorías provenientes de azúcares compradas, ¿ya? O sea, analizando la composición nutricional de las compras, también se ve una reducción importante en los alimentos altos en, o sea, de un 22%. Pero también, por supuesto, hay un incremento del azúcar comprada, digamos, de las calorías provenientes del azúcar, en los que eran no alto en, porque obviamente que se va compensando el, ¿ya? Cuando vamos a ver lo que pasó en las escuelas, la prevalencia de alimentos altos en bajó de un 90% a un 15%. ¿Ya? Es decir, la oferta del entorno alimentario cambia y el consumo en estas cohortes que yo les contaba, de niños y de adolescentes, el consumo de azúcar principalmente baja bastante en el 2019, si comparamos con el 2019, hubo una baja en 11,8 puntos porcentuales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la economía, cierto? Y en realidad, lo que se ve en un estudio que realiza Paraje, parte del equipo que les mostré, no se han encontrado cambios en los empleos en la industria de alimentos, ni tampoco en los salarios, ¿ya? Y por otro lado, lo que sí hemos visto es que han surgido algunos emprendimientos de productos que podrían ser más saludables, ¿ya? Otro estudio cualitativo, ya después de un rato, ¿no? Esto se implementó el 2016 y el 2021 estaba planeado este estudio, obviamente nos pilló la pandemia, entonces es un estudio que tiene ciertos matices, pero es bien interesante. Por un lado, se evidencia que ha aumentado el conocimiento del punto de vista que hay una mayor valoración de los alimentos más naturales, una comprensión, digamos, de cuáles son los alimentos con más azúcar, y como también una comprensión de cuáles serían los ultraprocesados, ¿ya? Pero al mismo tiempo se evidencia como un poco una fatiga respecto a los sellos. Y algo muy interesante es que ahora ya existe este nivel como de conciencia, entonces las mamás dicen, ok, perfecto, me parece súper bien los sellos, pero para comprar cosas sin sello son más caras. Entonces acá esta mujer como que le dice al gobierno, dice, y luego dices, este que es más barato no me hace bien, pero este es más sano y es más caro. Entonces, ¿por qué no nos ayudan ustedes, refiriéndose al gobierno, en lugar de llenarnos con tantas etiquetas? Lo que nosotros percibimos que es un paso importante del punto de vista que hay mayor conciencia y ahora es como, bueno, ok, ¿cómo hacemos esto que me estás invitando a hacer? Y también nos muestra en el fondo que necesitamos políticas más integrales, ¿no? ¿Hay Con ciertas permiso, consecuencias no doctora deseadas? Fernanda, ¿Cuánto 5 queda? minutos. 5 minutos. Súper, gracias. Ujú. Súper. Hay algunas consecuencias no deseadas. En el caso de Chile, nuestro perfil nutricional no contiene, no incorpora, digamos, los endulzantes no nutritivos, endulzantes artificiales. Por lo tanto, lo que hemos visto es que la publicidad de bebidas, de hecho, se ha mantenido en los niveles, pero se cambió absolutamente a publicidad de bebidas cero, sin azúcar, light, diet. En algunos de esos comerciales sí se utilizan las presencias de los niños. ¿Por qué? Porque eso está permitido en nuestra ley, ¿cierto? Entonces, esto es algo que si hubiésemos podido en ese momento, que no era posible, estábamos avanzando con muchas cosas, incluir los endulzantes, quizás no tendríamos este problema. Entonces, ahí nosotros tenemos una tarea hoy día de alinearnos con los países que han ido avanzando. Por otro lado, el marketing de salud, el destacar que los productos son integrales, o sea, te ponen acá estos trigos al lado de un cereal que está repleto de azúcar. Y eso es confuso, ya lo hemos testeado en experimentos, eso confunde a la población y por lo tanto también tenemos que avanzar ahí a ver cómo vamos a ir regulando eso.
Bueno, esto es un poco lo que les decía de las bebidas, o sea, hay un cambio absoluto. De hecho, la publicidad de bebidas cero, light, aumenta un poquito en relación a antes de la pandemia, pero utilizando estrategia, o sea, publicitando alimentos, ay, perdón, bebidas sin azúcar, ¿ya? Y de hecho utilizan estrategia dirigida a niños muchas veces en esta publicidad de bebidas sin azúcar. Y como les decía, la presencia de los endulzantes no nutritivos ha aumentado, por supuesto, porque para que haya reformulación del azúcar, ¿cierto? Lo que la industria hizo fue usar estos endulzantes, por lo tanto en la oferta ha habido un aumento en las compras y en el consumo de preescolares. Ahora, de todas formas, yo quiero hacer una salvedad acá. Antes de la ley, el consumo de endulzantes ya era muy alto. Ya, o sea, el 78% de los niños que nosotros evaluamos ya consumían endulzantes. Pasa a un 92%, porque está presente en los productos que ellos consumen. Pero es algo a revisar también de todas formas. Entonces, bueno, el gran aprendizaje, ¿no? Es que lo que nos permite la ley chilena ver tanto en los resultados positivos como en los no deseados, es que necesitamos implementar regulaciones integrales, ¿ya? Esto que haya incluido restricciones en los colegios, los sellos, el marketing, claramente ha permitido ver mayores cambios, pero tenemos que avanzar más, por ejemplo, los endulzantes, en fin. Así que bueno, eso era lo que quería contarles. Este es el financiamiento que esta investigación tiene y eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, por su participación y por compartirnos toda esta trayectoria que tiene Chile en el tema. Tenemos algunas preguntas en el panel, pero vamos a pasar a la presentación del doctor Barquera para hacer las preguntas al finalizar. Entonces, es un gusto presentarles al doctor Simón Barquera. Él es doctor en medicina, cuenta con una maestría y un doctorado en epidemiología de la nutrición por parte de la Universidad de Tufts. Actualmente es director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, donde lidera la línea de investigación en obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Además, desde octubre del 2022 se convirtió en presidente electo de la Federación Mundial de Obesidad. Bienvenido, doctor, y le cedo ahora la palabra. Muchísimas gracias, Melissa. Me da mucho gusto también tener la oportunidad de compartir un poco de la experiencia mexicana y agradezco mucho a la Universidad de Costa Rica, a la maestra Esquivel y a todo el grupo, y también me da mucho gusto compartir con mi colega de Chile, con Fernanda Mediano. Voy a compartir mi pantalla y me dicen, por favor, si pueden verla. Sí, correcto, ya la vemos. Muchas gracias. Pues yo voy a hablar algo que espero que sea complementario de la muy completa presentación que ya dio Fernanda y que pues tiene muchos puntos de coincidencia. Yo voy a lo mejor a detallar algunas otras cosas como más del proceso de implementación. Pues declaro que no tengo ningún asociación con empresas de la industria alimentaria, que eso es algo problemático cuando se ven estos temas. Y bueno, lo que nosotros teníamos en México era un ambiente alimentario muy distorsionado por las marcas, los personajes, los productos, y estábamos tratando de encontrar formas de reducir este consumo y de proteger a la infancia. Habíamos sido exitosos implementando un impuesto al refresco y estábamos debatiendo sobre una posibilidad de tener un sistema de etiquetado. Estábamos evaluando algunas posibilidades y en 2014 salió el etiquetado frontal de advertencia chileno que nos encantó. Realmente nos encantó. Pues digo, ya lo conocíamos desde que era un proyecto, pero teníamos muchas dudas de que se pudiera implementar en algún país, pero cuando se implementó realmente pues nos entusiasmó y empezamos a probarlo en estudios en México para poder demostrar su comprensión. Y obviamente pues tratando de que lo que se consumiera en México fueran alimentos tradicionales no procesados, que tenemos una dieta bastante buena en ese sentido, pero que ha sido reemplazada después de los tratados de libre comercio. Entonces, en nuestro etiquetado frontal,
uno de los objetivos es tener algo que se pudiera entender, porque nosotros teníamos el etiquetado GDA, las guías de alimentación, que es un sistema que estableció la industria un poco en colaboración con el gobierno previamente, que no tenía ninguna evidencia científica de comprensión o de algún tipo de utilidad, y que nosotros evaluamos en la encuesta nacional y demostramos que solo 10 de cada 100 mexicanos lo utilizaban, y de ellos menos del 3 lo podían comprender. Entonces, básicamente, establecimos que no permitía lograr elecciones más saludables en la dieta. En cambio, en el chileno, pues vimos muy rápido que era un etiquetado claro, que era un etiquetado que puede ser entendido por niños, que facilita elecciones saludables, que permite evaluar rápido su calidad y promover la formulación. Eso nos gustó mucho del sistema y lo empezamos muy rápido a probar. Entonces, en lugar del sistema de GDAs realizado por la industria, desarrollamos un etiquetado de advertencia mexicano basado en el chileno, pero en el que sí pudimos incorporar la palabra exceso. También añadimos grasas trans, que si bien son pocos los productos que lo tienen, en volumen esos pocos productos a veces venden mucho, y también principalmente las importaciones. Otra innovación fue que el exceso de calorías lo hicimos utilizando un criterio distinto para sólidos y líquidos, porque en el etiquetado de Chile las calorías, pues los líquidos, aun si fueran refrescos o bebidas, no tenían exceso por el punto de corte. Entonces generamos un nuevo punto de corte, utilizamos el perfil de la OPS, pero pues ningún país lo había utilizado con anterioridad. Entonces, pues vimos, por ejemplo, que también se tenía que crear algunos criterios para sodio en líquidos, porque el sodio era por calorías, pero en las bebidas, por ejemplo, dietéticas, entonces no había un criterio adecuado. Y también lo de poner edulcorantes no recomendable en niños y contiene cafeína, evitar en niños, otras dos adiciones que decidimos en México. Entonces, básicamente, con la idea de proteger mucho a la infancia, no solo de los alimentos ultraprocesados con ingredientes críticos, sino también los que tienen edulcorantes y cafeína. Y ya desde ese entonces estábamos viendo evidencia de que los edulcorantes podrían ser problemáticos, y que habían algunos estudios que los asociaban con cáncer y con otros problemas de salud. Y eso, bueno, pues ha sido recientemente confirmado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde también ya se recomienda tener precaución con estos productos. También se implementaron en etapas como en Chile, y ahorita, bueno, pues estamos en un proceso donde ya el etiquetado va a pasar a una nueva etapa de revisión, donde se van a endurecer los criterios de algunos puntos de corte como el de sodio. Y ahorita lo que tenemos pues es un gradiente en los productos del supermercado, que sí permite a la población tomar decisiones saludables de una manera un poco más fácil. Otra cosa que se le criticaba mucho este etiquetado cuando lo estábamos proponiendo, es que, por ejemplo, un yogurt iba a tener una etiqueta de alto en grasa, por ejemplo, y alto en azúcar y alto en calorías, y una Coca-Cola solo tendría el de exceso de azúcares. Entonces, bueno, nos encargamos de que los criterios pudieran representar a la Coca-Cola como lo que es, un producto con exceso de calorías, de azúcares, y también que contenía edulcorantes y cafeína, y por ello no sería recomendable en niños. Y aquí hay dos ejemplos de productos importados que tienen, por ejemplo, grasas trans, el de arriba hasta con 5 sellos, un producto importado de Bélgica. Y entonces, pues, un poco cómo se fueron transformando para orientar a la población. Ahora, hablando de los problemas de la implementación de este etiquetado, pues ustedes han visto este modelo de clasificar la interferencia en la que retrasa, la que divide, la que desvía y la que niega los resultados. Entonces, por ejemplo, retrasando diciendo que se necesita más evidencia o más tiempo de consulta, dividiendo la que dice que lo que se necesita es una política más integral, o que el problema es la comida de la calle, o que la autorregulación está funcionando muy bien, que eso pues ya lo vimos que en Costa Rica fue algo de lo que, como en otros países, se ha dado, que permiten la autorregulación. Luego, la desviación, por ejemplo, decir, el etiquetado de advertencia
espanta a la gente o no va a trabajar o va a tener consecuencias económicas que ya se demostró que no las tiene. O de negar, por ejemplo, decir, las bebidas azucaradas no causan obesidad, no se requiere este etiquetado, ¿no? Entonces, bueno, pues en México experimentamos una interferencia muy importante de la industria, lobby intensivo, campañas en medios, reuniones con funcionarios de alto nivel, argumentos de comercio internacional, argumentos económicos, procesos legales en la Suprema Corte de Justicia, todo esto con el fin de obstaculizar o de detener o de revertir la ley de etiquetado. De todas maneras, de parte del etiquetado, tuvimos una serie de organizaciones internacionales, el sector público alineado, las universidades y organizaciones de la sociedad civil. Y eso también ayudó mucho porque había una respuesta social de mucho apoyo a esta iniciativa. Y además tenemos una gran ventaja. Los estudios de Chile sobre los cambios antes y después en compras y otros avances, pues empezaron a salir más o menos cuando se estaba discutiendo. Y eso nos permitió a nosotros llegar con evidencia que no se tenía de otros tipos de etiquetado. Entonces, además, cuando nos decían que el etiquetado GDA era mejor, decíamos, muéstrenos dónde está la evidencia, porque pues, las leyes se tienen que tomar basadas en la mejor evidencia disponible, y esta es la mejor evidencia disponible que había, ¿no? Actualmente, el etiquetado que se ha implementado, basándonos un poco en la reducción calórica observada en Chile, y en modelos de lo que esperamos tener, se ha planteado que posiblemente en 5 años, si se logra una reducción de 36 calorías por día por persona, se podría llegar a tener una reducción poblacional de 1.68 kilos en la distribución, que representaría una reducción de 1.3 millones de casos de obesidad y 1.8 miles de millones de pesos en costos directos e indirectos. Entonces, ya tenemos incluso estudios de modelaje de cuál sería el efecto una vez que esté implementado 5 años, que apenas vamos en el 3er año. Otra cosa que quería mostrarles es que para discutir y desarrollar la propuesta de etiquetado, convocamos a distintos países de Latinoamérica, entre ellos, por supuesto, a Chile, pero también a Perú y a Uruguay, que habían desarrollado ya algunos estudios y ya tenían cierta experiencia. También Ecuador, también nos acompañó la OPS, nos acompañó UNICEF, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, y hemos desarrollado una serie de estudios alrededor del etiquetado que evalúan su comprensión, la intención de compra, a ciertos resultados, y en ese link que pueden ver arriba, pues hay ahorita ya más de 40 estudios publicados en revistas científicas, abordando algunos de los preguntas o algunos de los preocupaciones incluso que se daban respecto a este etiquetado y que sirvieron como apoyo para su aprobación. Del lado de las corporaciones, pues sabemos lo que pasa porque está muy documentado en la experiencia internacional. Las corporaciones pues tratan, por ejemplo, de intimidar o difamar a sus críticos, atacar o socavar la investigación legítima, reformular la discusión o el debate, camuflajear las acciones, influenciar el proceso político, etcétera. Está muy descrito, y eso es algo que también se tiene que tener en cuenta cuando se implementan este tipo de políticas. Lo que vimos después de implementarlo es distintas estrategias de la industria. Por ejemplo, esconder los sellos para que no sean vistos por la población. Y eso, bueno, ya se está corrigiendo en los nuevos etiquetados como el de Argentina y Colombia, donde ya se pide que la marca tenga el etiquetado arriba en los envases circulares. Perdón. También el esconder el etiquetado con regalos fue una práctica muy común cuando se implementó en México los primeros meses. También ya que se había quitado los personajes de los productos, la estrategia de poner los personajes en obsequios o en otro lugar que no fuera en el empaque. Por ejemplo, en la foto de en medio, el personaje está en el producto. Y esas fueron estrategias que intentaron para minimizar el impacto del etiquetado. Lo que hemos visto ahora es reducciones importantísimas, es decir, una reformulación masiva de los productos en México. No es raro ver productos que declaren tener 75% menos azúcar que la que tenían originalmente, y lo dicen con mucho orgullo como si lo hicieran de manera
por iniciativa propia, pero realmente lo están haciendo para quitarse el estigma de ser un producto con sellos que representan pues un producto chatarra. Este sistema de etiquetado fue premiado por la Organización Mundial de la Salud y por Naciones Unidas con un premio a las políticas en México. Fue aprobado por unanimidad en el Congreso. Y ahora lo que hemos estado viendo es que estos procesos no acaban cuando se aprueban las regulaciones, sino que se tienen que defender todos los días. Entonces, estas son algunas de las narrativas de la industria que nosotros hemos logrado revertir con evidencia. Por ejemplo, cuando dicen no existen alimentos ni buenos ni malos, pues hemos demostrado que hay alimentos buenos, las frutas y las verduras son buenos y nadie puede decir que no son buenos. Y sí hay alimentos malos, porque las bebidas azucaradas son malas y eso se puede demostrar. Eso de comer sano es más caro, también es relativo, porque los mexicanos gastan muchísimo dinero en comida chatarra y eso se ha demostrado. También que para poder tener resultados se requiere una intervención integral. Bueno, es cierto hasta cierto punto, pero también es cierto que las políticas que se van integrando a un paquete son costo efectivas y eso lo ha demostrado Chile, México en el caso de los impuestos, etcétera. Entonces, bueno, hay una serie de narrativas y en eso tenemos que invertir mucho tiempo. Y aquí les quiero enseñar ya para ir cerrando algunos de los resultados que hemos tenido. Uno es viendo los distintos componentes de un empaque, de un producto empacado. Lo que más utilizan para tomar decisiones los consumidores son los sellos de advertencia, que es el 66%, y esto no es diferente en zonas urbanas ni rurales. También en un estudio que hizo Caro Batis durante la pandemia, mostramos que el 65% de los padres de familia los utilizan para comparar productos, es decir, son muy utilizados. También vimos que después de su implementación, 80% de los padres reportaron comprar menos o dejar de comprar productos que tenían los sellos. Entonces, eso fue también un gran impacto y una evidencia de que estaba funcionando. Y ahora que ya estamos empezando a ver la reformulación, pues aquí pueden ver, por ejemplo, que hay reformulación oportunista, que es en la línea, la sombra amarilla, cómo se encuentran ahorita los niveles de los productos ultraprocesados y en las otras cómo se encontraban antes. Entonces, por ejemplo, el sodio, donde pusimos el límite que era entre 150 miligramos, pues justo todas las compañías se pusieron un poquito debajo del límite. Ahorita que vamos a pasar una nueva etapa donde ya van a pasar a estar debajo de 300 miligramos, pues seguramente se va a recorrer un poquito más los productos. Y aquí podemos ver cómo se han reducido en kilocalorías distintos productos por grupo de alimento, los cereales de postre, las botanas saladas, las bebidas azucaradas, los productos lácteos líquidos y sólidos y los alimentos instantáneos, todos han disminuido en kilocalorías y eso también es muy positivo. Como una de las principales recomendaciones que ahorita estamos viendo y que se nos hace el principal reto para implementar políticas que mejoren el ambiente alimentario, es que estas se tienen que blindar de interferencia de la industria de productos comestibles. Todo, la implementación de políticas, el patrocinio de investigación, la formación de profesionales, los congresos, la generación de sistemas de vigilancia, todo tiene que estar blindado de la industria de comida chatarra, de alimentos ultraprocesados, porque estas son una de las formas más importantes en las que en Latinoamérica han influido y han logrado retrasar mucho de la implementación de estas políticas. En conclusión, el etiquetado que tenemos, hemos podido demostrar que es comprendido, aprobado y usado por la población mexicana, ha generado cambios saludables en las decisiones de compras reportadas, ha generado una reformulación masiva, que es la que les acabo de mostrar, y su efecto puede mejorar con campañas de comunicación dirigidas a población infantil y adolescente, y últimamente estamos viendo que el grupo que menos lo utiliza son los hombres. Entonces también en adultos, en hombres adultos, tenemos también que identificar nuevas campañas para estimular que también estén más preocupados por la alimentación, que como no ha sido un grupo prioritario para nosotros, no le hemos dedicado mucho tiempo a las campañas. Pero bueno, ahorita nos da mucho gusto decir que ya son prácticamente 4 países que lo tienen, Colombia y Argentina y Brasil, que lo han aprobado y que muy pronto lo presentarán. Entonces, como ya se mencionó, es un movimiento latinoamericano a partir de una muy buena idea y que esperamos que pronto podamos demostrar que tiene impactos directos en la salud de nuestras poblaciones.
yo con eso quisiera concluir. Bueno, nada más les quería comentar que todo el proceso de redes sociales en Twitter lo estuvimos evaluando y generamos un alcance impresionante, más de 289 millones de alcance en los tweets, y eso con participación multipaís en el que, por supuesto, participaron todos los países, y eso ha sido algo muy valioso cuando hay discusiones de estas en Colombia, en Argentina, en México, pues todos los países, todos los hermanos latinoamericanos se ponen ahí a activar las redes, y hubo más de 54.900 usuarios defendiendo estas iniciativas que se promocionaron en el Twitter, ¿no? Y generamos una estrategia de redes sociales que nos evitó tener que invertir mucho dinero en medios como hace la industria, pero de maneras creativas poder presentar una respuesta, pues, que al menos en parte ayudó a neutralizar la interferencia de la industria. Entonces yo con eso concluyo mi presentación y agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Quisiéramos ahora invitar a los panelistas. Tenemos acá varias preguntas en el chat. Voy a ir tratando de hacer algunas de estas, a ver cuántos nos da tiempo de contestar. Bueno, aquí tenemos una pregunta, dice, ¿tienen idea de qué proporción de alimentos fueron reformulados a raíz de la implementación de esta ley? Creo que esa se refería, llegó después de la presentación de Fernanda. Bueno, lo que yo tengo entendido, ahora yo soy psicóloga, así que tampoco me manejo tanto en estos números, pero no, el paper que tenemos publicado del equipo lo que vio es que hay un 7% de reducción de altos en, principalmente de altos en azúcar. Ahora, de ese 7%, entendemos que la mayoría es reformulación, pueden haber algunos productos nuevos. Pero un poco esa es la información que yo manejo. Hay papers publicados que de hecho yo se los puedo mandar a Melissa, que se los puede hacer llegar, pero quizás Simón tiene un poco más de información. Eso es lo que yo entiendo en Chile. Sí, muchas gracias, Fernanda. Si me permites, Melissa, solo para complementar lo que mencionaba Fernanda, es interesante porque la industria a los 3 o 4 meses, después de decir que era imposible esto y que iba a ser un gasto enorme, a los pocos meses, menos de 6 meses, empezaron a salir con notas de periódico anunciando que el 80% de su portafolio había sido reformulado. Prácticamente todos los cereales en nuestros modelos eran altos en sodio. Y cuando salió y se entró en vigor la ley, prácticamente todos ya no eran altos en sodio. O sea, sí hubo una reformulación masiva y la hemos estado siguiendo. Ahora es complejo seguirla porque muchos cereales no reformulan, sino que generan nuevas líneas, como ya mencionaba Fernanda. Nosotros en el modelo, cuando aplicamos el algoritmo a nuestras etiquetas, dijimos, nosotros calculamos que va a haber productos sin etiquetas en el mercado alrededor del 15.7%. Y cuando entró en vigor el etiquetado y lo empezamos a ver, hemos visto que es alrededor del 20%, es decir, ha aumentado el número de productos que no tienen ninguna etiqueta, pero también ha aumentado mucho el número de productos que iban a tener 3 y tienen 2, y los que iban a tener 2 y tienen 1. Entonces yo creo que una de las cosas más fáciles de demostrar es una reformulación masiva de la comida chatarra, que no es una solución, pero es bastante positivo. Muchas gracias. Tenemos acá una pregunta de la profesora Marcela Dumani de la Escuela de Nutrición. Dice, ¿cómo lograron que los diputados se concientizaran de la importancia de la ley a pesar de la presión de la industria alimentaria? Parto yo. Miren, lo que nosotros creemos que pasa en Chile, primero es que el Ministerio en Chile el Ministerio de Salud, tiene bastante como tradición de confianza, de autoridad. La salida de la desnutrición fue algo que se valoró mucho. Entonces, de partida, lo que se plantea en salud tiene cierto peso. Por otra parte, la forma en que se planteó esto era el objetivo de protección de los niños, dados los altos índices de obesidad de los niños chilenos. Y es difícil negarse a eso. Es difícil negarse a que uno no quiere proteger a los niños.
Entonces, ahí en el fondo lo que empezaron fueron las negociaciones. Todos declaraban que querían proteger a los niños, la industria, los ministerios, el Ministerio de Economía, pero entonces en esa base es, ok, ¿cómo vamos avanzando? Y ahí son las negociaciones, pero yo creo que ese fue el punto, poner el punto en la salud. Por ejemplo, en otros lados se discute más a partir del derecho de los niños, de la no explotación. En Chile, en ese momento partió más como de un punto de vista de proteger a los niños por los índices de obesidad. Eso yo creo que fue algo que jugó positivamente, además de que había muchos académicos trabajando de esto, en la propuesta propiamente tal. Eso le da validez. Muchas gracias. No sé si Simón tiene algo que complementar. Bueno, solo decir que para nosotros fue mucho más fácil, porque cuando nos decían de este etiquetado y lo cuestionaban, en Chile ya se había implementado desde el 2014. Entonces eso fue una maravilla, poder mostrar estudios que ya estaban ahí en Chile, experiencia chilena, y no solo eso, sino como nosotros enseguida que se aprobó en Chile, empezamos a estudiar su comprensión. Entonces teníamos evidencia de que se comprendía en México. Y cuando nos decían, bueno, pero son muy pocos casos de su evidencia, decíamos, bueno, es la mejor evidencia que hay. No conocemos estudios similares con otros sistemas de etiquetado. Entonces ayudó mucho, y el gobierno era un gobierno entrante, era un gobierno que quería mostrar que podían hacer algo, estaban muy motivados. Entonces yo creo que nos tocó una muy buena ventana de oportunidad que la aprovechamos. Claro, y tal vez en seguimiento a esta pregunta, a mí me gustaría consultarles qué rol asumió la academia, digamos, en este proceso, porque algo que nos hemos pues preguntado nosotros desde la escuela es como cuál es nuestro rol, digamos, en esto. Entonces, no sé si especialmente tal vez en esta etapa muy preliminar de diseñar la política, que se discuten puntos de corte, que se discute el diseño, que se discute cuáles son los nutrientes. La parte legal también es algo que a veces, ¿verdad? Por el tema que nos compartía la doctora Carolina sobre la presencia del Reglamento Técnico Centroamericano. Entonces, ¿cómo se ve ese rol de la academia y como ese vínculo, ¿verdad? Academia, gobierno e industria, ¿verdad? Porque yo creo que, no sé si me atrevo a decir que los procesos fueron un poquito diferentes. Fernanda mencionaba mucha negociación con la industria alimentaria en esos puntos de corte, mientras que Simón nos decía, ¿verdad? Que tal vez se mantuvieron más al margen. Pero sí, si nos comparten un poco sobre ese vínculo de la academia, tal vez al proceso. Fernanda, ¿quieres tú comenzar? Ya. Bueno, en Chile la academia tuvo un rol súper preponderante y lo que se hizo fue tratar de trabajar con la evidencia disponible. En nuestro caso no es que hubiese tanta evidencia en alimentos, ¿no? Pero toda la experiencia del tabaco es muy potente. Y sí teníamos evidencia del daño de estos nutrientes críticos, ya de la influencia en la salud. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros hicimos fue ir armando propuestas con la evidencia que existía. Pero como decía Simón, o sea, demuéstranos lo contrario, aquí está. Y cuando el lobby de la industria, que fue altamente difundido en los medios, lo que hacía la academia y principalmente el Ministerio de Salud y sus voceros, utilizando la evidencia, era contrarrestar eso con datos. Entonces eso fue muy importante. Ahora, algo que quiero quizás aclarar, yo digo negociación, no es como que teníamos a toda la industria sentada negociando, sino más bien que ante las presiones, y también a ver, primero habían presiones, ¿cierto? La industria no solamente presiona como que llega una gran compañía a pedir una reunión de lobby, sino a través del Ministerio de Economía, a través del Ministerio de Agricultura, al final se termina negociando entre ministerios, por lo menos así pasó en Chile. Pero sí, dentro del Ministerio de Salud, del Departamento de Nutrición, existe una mesa que está la industria, la academia, el gobierno, y entonces ahí se iba presentando un poco el desarrollo y ellos planteaban sus preocupaciones. Y algunas se tomaban en cuenta y otras no. Tenemos un artículo que evalúa la discusión en los medios desde el 2007 hasta el 2019, y lo que se ve es que, claro, la industria
iba haciendo propuestas en contra, digamos, y el gobierno lo que trataba era de mantener el centro de la propuesta, pero flexibilizar ante esas peticiones en base como a la evidencia que existía. Entonces fue un trabajo bien como conjunto, academia-ministerio. Y yo muy breve, nada más agregaría a lo que comenta Fernanda, con lo que estoy totalmente de acuerdo, es que en la industria alimentaria o de productos tiene vínculos muy estrechos con los profesionales de la nutrición. Entonces era una costumbre que los invitaran o que sean ponentes cuando ellos hacen eventos y todo. Había mucha cercanía. Es una cosa que hubo que hacer en México, es romper un poco eso. Para romperlo, lo que hicimos es que en la academia convocamos a los principales expertos del país. Hicimos un taller, les enseñamos la evidencia y luego generamos una postura de recomendaciones, y la recomendación era: México necesita un etiquetado de advertencia, y lo firmaron los mejores investigadores de nutrición del país y lo publicamos. Entonces, eso un poco lo que le hizo ver a los otros, a la otra academia y a los otros de otras universidades. Entonces, bueno, aquí están los 80 mejores investigadores de nutrición y todos ellos están diciendo eso. Yo no voy a decir que no, nada más porque soy amigo de los de Nestlé. Y entonces, como que eso, unir y mostrar mucha unión y mucha responsabilidad y una conducta sin interferencia a nivel como estrategia, sirvió mucho para pues para que no se generaran bandos, porque luego hay bandos. O sea, sale por ahí alguien de la academia que dice: no, es que los cereales azucarados son muy buenos porque tienen vitaminas. Y no, pues eso es uno de los principales riesgos, y no lo nulificamos, pero por lo menos lo minimizamos. Claro, claro, qué importante esto de mostrar esa unificación, como mencionas. Vamos a ver, tenemos una pregunta acá del doctor Rafael Monge del INCIENSA. Dice: el etiquetado frontal aprobado recientemente en algunos países no contempla criterios alto en energía ni alto en grasa. Dado en que en Costa Rica la ley de etiquetado frontal está en proceso de revisión, ¿consideran que estas dos advertencias pueden eliminarse o, según su experiencia, deberían mantenerse? Yo No pienso sé si que tal vez Simón que ha estado más reciente con la legislación en México. No, yo pienso que calorías y grasas son indicadores importantes que pueden contribuir. Además, bueno, vimos de Chile esa recomendación de prefiere alimentos con menos sellos. De repente esto puede hacer que comida chatarra acabe con un montón de sellos. Nosotros pensamos que es mejor darle más características a este etiquetado. Obviamente la industria lo que quería es: no, pues nada más que se menciona azúcar, grasa y sal. Ya, azúcar, 3 sellos. Y no, creo que es una buena estrategia tratar de hacerlo lo más grande posible. Ahora, bueno, pues cada país tiene sus limitaciones y sus oportunidades y el apoyo, ¿no? Claro, sí. Y tal vez en esa misma línea, una pregunta aquí de la profesora Dumani también dice: en el caso de México, ¿quiénes son responsables de hacer el etiquetado frontal de los productos importados? ¿Los importadores o el sector público? No, definitivamente son los importadores. O bueno, se arreglan entre los importadores y los que le están vendiendo el producto. El chiste es que si viene el producto de fuera, tiene que traer stickers. Y sí tenemos casos. Hay supers aquí en México que venden productos de Estados Unidos, y es ridículo porque tienen los Lucky Charms, que es un cereal de Estados Unidos, tienen 9 stickers. Porque tapan los personajes, los dibujitos, sus claims, todo. O sea, es una cosa terrible. Y pues a nosotros nos da mucho gusto ver que tengan 9 stickers, porque pues, les hace ver todos los elementos problemáticos que tiene un producto que es malo para los niños y que aquí están siendo anulados. Entonces, pues ya si un papá viendo 9 stickers lo quiere comprar, pues allá ellos, ¿no? Pero sí, así funciona. Claro, gracias. Dice por acá Nadia Flexner: muchas gracias por sus excelentes presentaciones. Me preguntaba si hay alguna evidencia respecto al cambio de precios de productos reformulados, y si es más la cantidad de productos reformulados que productos nuevos. Opciones de productos bajos en sodio o light, por ejemplo. Yo creo que eso Entonces, va a variar por país. Nosotros todavía no lo entendemos bien porque es algo que estamos haciendo, pero sí estamos viendo dos cosas. Por ejemplo, estamos viendo que hay una serie de productos
reformulados y que bajan de precio. Y los que no se reformulan parece ser que son productos que son muy inelásticos, es decir, que la gente los sigue comprando aunque sean malos, que puede ser, esos que no están, y no los reformulan y a veces hasta los suben de precio, o sea, hay productos con 3 sellos que han subido de precio y estamos tratando de entender bien qué pasa, pero ese es un fenómeno. Y luego el otro fenómeno es efectivamente, se están generando muchos nuevos productos, entonces como que mantienen el código de barras y el producto altamente azucarado, lo ponen a un lado sin el personaje y luego generan uno que tiene muy buen perfil, entonces sí puede tener el personaje como las azucaritas. Entonces, tiene unas azucaritas que sí cumplen y lo ponen al ladito. Entonces eso como que yo creo que la industria está probando cómo minimizar el impacto del etiquetado. Y entonces todavía están haciendo pruebas y nosotros lo estamos monitoreando, entonces no sabemos qué de esto les esté funcionando o no todavía, ¿no? Yo creo que todo el mundo está checándolo con mucha atención. Claro. Ok. Bueno, tenemos aquí una pregunta de la profesora Cindy Hidalgo de nuestra escuela y coincido con este comentario también. Dice, en Costa Rica el problema pareciera ser como que la mayoría de sectores y personas consideran esto como importante, pero se ha discutido en el margen de la legalidad cómo implementarlo. Ustedes se enfrentaron a este tipo de cosas desde la parte regulatoria. Entonces, por ejemplo, si se tuvieron que hacer leyes nuevas o si más bien se adaptaron las vigentes, porque algo que hemos discutido a lo interno de nuestra escuela es, por ejemplo, el hecho de que el etiquetado nutricional no es de carácter obligatorio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, monitorear la implementación de una futura ley? Si será que primero tenemos que, pues, abordar ese aspecto, ¿verdad? Y tal vez el vínculo entre una ley y el reglamento técnico centroamericano por el cual nos regimos actualmente, que ha sido, como alguien comentaba también, ¿verdad? Como esto es en el marco de colaboraciones internacionales, de tratados internacionales, muchas veces se dificulta ¿verdad? El que caminen este tipo de políticas. Entonces, ¿cómo lidiaron sí, con ese aspecto en sus países? En el caso de Chile teníamos el etiquetado, ya estaba implementado en los productos envasados. En los productos a granel, dado que no hay etiquetado todavía, no se exigen los sellos, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos un reglamento sanitario de los alimentos, en que está toda la información de, por ejemplo, qué criterios hay que cumplir para decir que algo es alto en fibra, que es alto en calcio, bajo en colesterol. En ese mismo reglamento que está el etiquetado, se incluyó los sellos de advertencia y las restricciones de publicidad. Algo que me tocó hacer a mí, yo lo encuentro maravilloso, pero para mí, es que en el reglamento sanitario, el artículo 1 dice en el fondo qué es todo lo que regula ese reglamento, ¿no? Y claro, por supuesto no aparecía la publicidad, no estaba contemplado como algo que lo regulaba el Ministerio de Salud. Y en el fondo a mí me tocó hacer la modificación de ese artículo, que cuando dice que regula toda la distribución, producción, le metimos también la publicidad. Entonces yo creo que sí, que hay que hacer cambios importantes para dar lugar, para hacer un paraguas que te permita después movilizarte. Y sí pedir nosotros trabajamos muy de cerca, es una sorpresa, el Instituto de Propiedad Intelectual, de Propiedad Industrial, es del Ministerio de Economía, pero es un instituto. Ellos sabían mucho, por ejemplo, de todo esto de que si uno podía o no regular el marketing, y ellos nos enseñaron mucho. Entonces, ahí habían abogados, y tuvimos que asesorarnos mucho de abogados para todos los avances. Y eso es interesante, porque el Ministerio de Salud no es que esté lleno de abogados que saben de estos temas. Entonces, el avanzar en esta regulación implica que uno tiene que pedir mucha ayuda a otros lados, trabajar de forma como intersectorial. Esa fue nuestra experiencia. Claro, y tal vez, Fernanda, cuando estuviste en ese proceso, ¿era desde un rol tuyo dentro del Ministerio de Salud o desde una universidad? Yo trabajé 2 años y medio en el Ministerio de Salud justo cuando estábamos escribiendo. Yo trabajaba en la parte de publicidad,
el reglamento, la parte de publicidad en la que yo más aporté, y también en lo de los sellos, pero sí, tuve 2 años y medio hasta antes de la implementación. Y ahí me fui, sí. y ahí te conocí. Claro. Sí, no, porque me parece importante ver esto que fue como desde el Ministerio de Salud, esa gestión, digamos, de modificar entonces instrumentos políticos que estaban en el momento, o sea, que estaban ya vigentes, ¿verdad? Y Simón, tal vez en el caso de ustedes, ¿cómo fue? ¿La NOM 051 ya existía antes y la modificaron o más bien fue algo complementario? No, ya existía, la hizo la industria para meter los GDAs, hizo esa norma para meter los GDAs y tocaba su modificación, venía un gobierno nuevo, con muchas ganas de hacer algo bien, entonces les dimos el proyecto de norma donde esa norma se convertía en la norma de etiquetado. Sabíamos que el riesgo de la NOM es que cada vez que llegue un gobierno nuevo y toque revisión la puede cambiar, y entonces ahí trabajamos mucho con el legislativo y se alcanzó a meter en la Ley General de Salud que debe de haber un renglón nada más, que es algo así, y eso se metió después, pero dice para orientar la alimentación y prevenir enfermedades crónicas, el gobierno deberá, o la Secretaría de Salud deberá de introducir un etiquetado frontal de advertencia en los productos empacados. Entonces nada más dice eso, no dice cómo, ni qué, ni nada, pero ya eso, tenerlo en la ley, fortaleció mucho a la NOM. Entonces ahora la NOM ya va a ser muy difícil que la quiten. ¿Y qué hubiéramos querido? Pues hubiéramos querido algo como en Chile, que fuera todo integral y que tuviera la parte de mercadotecnia, pero aquí nada más fue la NOM de etiquetado frontal. Entonces ahora estamos trabajando el reglamento de publicidad y es otra batalla. Y por otro lado estamos trabajando lo de las escuelas, cada cosa de manera separada, que es como como nos lo ha permitido las oportunidades. Claro, y... O sea, en el caso de Chile, lo que nos ayudó a avanzar también en ciertas cosas es que esto es una ley, como con poder de ley. Y es incluso, por ejemplo, con el tema de las marcas, no es una ley que esté por debajo de la ley de propiedad intelectual. Al ser una ley de salud está como al mismo nivel y eso te permite como negociar un poco más. Después generamos un reglamento, pero quizás eso es como un elemento importante a destacar cuando estáis hablando de algo de nivel de ley o más reglamentario. No sé, no sé bien en qué ámbito están ustedes tratando de cambiar esto, pero una ley podría como tener más poder de acción. Pero claro, en el caso de ustedes, no sé cómo pueden irse para atrás, o sea, digo, a cambiar esta regulación que tienen como a nivel de América Central. Esa parte es como el gran desafío, me imagino que tienen ustedes, ¿no? Sí, exactamente, porque el reglamento técnico, pues, por decreto es que se establece acá en Costa Rica su implementación. Entonces, tal vez sí, en esa misma línea, ustedes hicieron ley primero, luego reglamento. En el caso de México fue una norma. ¿Consideran que es mejor todo en una sola ley o dejar las especificidades para normar por medio de un reglamento? ¿O no? Mira, ¿O es muy difícil, digamos, como yo depende creo del contexto? Yo creo que lo importante ahí es que lo que se pueda hacer, o sea, es demasiado riesgo decir, no hay que hacer la norma porque lo que queremos es una ley integral. Entonces, detener el proceso y perder una oportunidad, una ventana de oportunidad, es muy delicado. Yo creo que todas las ventanas de oportunidad se tienen que tomar. Si la oportunidad para ustedes es ya tener ahorita una norma de etiquetado o un reglamento de etiquetado, yo diría que lo tomen y que sigan buscando tener después la ley, pero que no vayan a aplazar demasiado los procesos por tener la regulación perfecta y vayan a perder oportunidades, ¿no? Eso es digamos, eso es lo que nosotros hemos aprendido. Y además que en la política las cosas pasan cuando pasan. O sea, y puede ser, no sé, alguien podría decir, oye, pero ¿cómo avanzaron tanto en Chile si no había ni tanta evidencia? Bueno, pero que se dieron las cosas y avanzamos como pudimos, y porque se depende de muchas fuerzas de influencia. Entonces, hay que darle, claro, lo que dice Simone. Y sí, mi comentario de la ley no era como que hagan una ley, sino era un poco para entender cómo pasó en Chile. Yo creo que estas son oportunidades que no se pueden perder si es que están las cosas. Ahora,
un poco una pregunta yo en algún momento, ¿cómo ustedes pueden incidir, esta ley más macro, cómo les dificulta a ustedes poder avanzar con su norma? ¿Puedes decir eso de nuevo? ¿Cómo? Es que se cortó un poquito. No, nada, que yo estoy saliéndome de libreto y te estoy preguntando algo a ti, pero, o sea, en Sí, algún sí. momento como que no entiendo mucho cómo les hace trabas esta ley mayor a su propia norma. Ah, ya, sí. Sí, porque pues este reglamento es a nivel de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un apartado dentro de este reglamento que habla de lo que es información complementaria. Entonces, el etiquetado frontal vendría a ser información complementaria. Sin embargo, este mismo reglamento dice que la información complementaria no es de carácter obligatorio, sino que es algo que la industria puede colocarle al alimento. Entonces, por ejemplo, si tenemos una ley que plantea que el etiquetado frontal de advertencia es de carácter obligatorio, entra un poco como en choque, por un lado, ¿verdad?, con este reglamento. Eso por ahí. Y luego se han dado discusiones también, por ejemplo, que el reglamento establece cuándo podemos llamarle un producto light o bajo en azúcar o bajo en grasa. Entonces, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay productos que según el reglamento pueden estar etiquetados como bajos en o light, pero por otro lado tenemos el etiquetado frontal, ¿verdad? Entonces son como esos aspectos. Y luego aspectos como de definiciones, ¿verdad? El RTCA tiene ciertas definiciones, entonces si planteamos una ley, creo que la gran disyuntiva es, ¿se plantea una ley o más bien se modifica el reglamento técnico centroamericano para incorporar lo que es el etiquetado? Sí, va como por ahí. Ya nos quedan un par de minutos. Vamos a ver acá qué otra pregunta nada más ya como para ir cerrando. Dice aquí la doctora Nidia Amador de Costa Rica Saludable, ¿en qué momento de la regulación se hizo alguna campaña de divulgación y quién la realizó? Me da la impresión que fue después de que o hubo como campañas en el proceso, digamos, de que se discutía la ley. En México sí, en México hubo una campaña de apoya el etiquetado claro por nuestros niños, un poco como decía Fernanda, se desarrolló una narrativa poderosa que generó mucho apoyo. La narrativa decía, todos los expertos en nutrición pública lo apoyan, 10 institutos nacionales, 10 hospitales de alta especialidad, 10 universidades, y eso ayudó mucho. Gracias. ¿Y en el caso de Chile? En el momento que se lanzaron los sellos, digamos, de esta forma como educativa, de tratando de decir que de fondo comparar a los sellos, había publicidades en la televisión, en que salían familias en el supermercado comparando, qué sé yo, y también se hizo harta comunicación a través de las escuelas, de los colegios. Pero claro, fue esa comunicación al inicio, la masiva, es muy caro, por eso lo que decía Simón es muy importante, ¿no? El hacer algo más en redes sociales. Nosotros tuvimos algo en redes sociales, pero también en televisión, y ahí se te va harta parte del presupuesto. Y eso se hizo en un inicio, y claro, se está evaluando, hay gente que conversa que necesitaríamos hacer seguimientos, ¿no? De esas campañas para despertar el interés nuevamente. Sí. Y una última pregunta acá, dice la presión de generar evidencia científica que respalde. Bueno, veo que Simón está contestando. La hacemos en vivo, dice, la presión de generar evidencia es grande. ¿Hay alguna forma de organización entre los distintos países latinoamericanos que han logrado el etiquetado para dividirse la investigación? Sí, yo digo, no sé, a lo mejor Fernanda lo iba a comentar. Está, por ejemplo, Colanza, un grupo de comunidad de práctica de toda Latinoamérica, que ya es un esfuerzo organizado por sistematizar y reunir la evidencia y enseñarle a todos los países cómo responder a preguntas comunes. Nosotros tenemos un estudio en 5 países, también con 10,000
participantes, que es etiquetado donde está Panamá, Argentina, Brasil, Chile. Entonces hay distintos esfuerzos, pero creo que hasta ahora ha sido algo muy, muy orgánico más que sistemático. Bueno, Mismo, sí. Olanza es como lo que está más organizado. Sí, luego se me ocurría la red Informas también, que tiene como cierto vínculo como con Colanza. Bueno, muchas Superimportante. gracias. Sí. En respecto al tiempo de ustedes, quedan muchas preguntas pues sin contestar por acá, pero quisiera ser respetuosa del tiempo y del espacio que nos brindaron para esta actividad el día de hoy, de sus agendas. Entonces, pues agradecerles el haber participado acá el día de hoy. Aquí estamos también agradecerle a los participantes que se conectaron, a las personas que nos visualizan desde el Facebook Live, para el programa de educación continua de la Escuela de Nutrición. Estos espacios son muy importantes para generar discusión y para actualizarnos en temas pues en beneficio de la salud pública. Con esto daríamos por concluida la actividad y esperamos estar ahí en contacto.